Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! Hola nuevamente, seguimos aquí con este curso que estamos llevando de estructura de datos en Java y el día de hoy vamos a revisar el concepto de pilas. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Pues revisaremos el concepto de la estructura de datos conocida como pila, qué operaciones podemos realizar con las pilas y luego cómo podemos nosotros implementar pilas, ya sea utilizando arreglos o ya sea utilizando listas ligadas. Pues la estructura de datos conocida como pila es una lista de elementos a la cual nosotros podemos insertar o eliminar sus elementos por solo uno de los extremos y a este extremo le llamamos top. Y aquí tenemos por ejemplo una pila vacía, esta lista o este arreglo de elementos que en un principio está vacía, pero nosotros podríamos meter aquí un elemento y para meterlo incrementamos el tope y lo colocamos un nuevo elemento ahí. Esa operación de meter un elemento se le conoce como push. Si nosotros queremos ahora, si ya tenemos un elemento, meter otro, pues ¿qué hacemos? Incrementamos el tope y ahora metemos el nuevo elemento. Y esta es la tarea que siempre se va a estar realizando. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sacamos un elemento? Bueno, nosotros podemos tomar un elemento. ¿Cuál sacaríamos? El que está en el tope. Ese es el elemento que nosotros podríamos sacar. Entonces hay dos operaciones: push, poner un elemento o meter un elemento en la pila, y pop, sacar un elemento de la pila. Entonces, por esta característica es que el último elemento que se inserta en la pila es el primero que se saca. Y por tanto se conoce a esta estructura como una estructura LIFO, last in, first out. El último que entró es el primero que va a salir. Las operaciones que se pueden realizar con las pilas son clear, o sea, limpiar la pila o vaciar, quitar todos los elementos. Get tope. Aquí obtenemos el valor del elemento que se encuentra en el tope de la pila, pero no lo sacamos, nada más lo obtenemos. Y luego vienen las operaciones push, que es insertar un elemento en el tope de la pila, y pop, que es obtener, y aquí sí, eliminar el elemento que se encuentra en el tope de la pila. Y también la operación isEmpty, que nos devuelve verdadero si la pila se encuentra vacía, y falso en caso contrario. Nosotros podemos implementar pilas ya sea utilizando arreglos o listas ligadas, y cuando hablamos de listas ligadas pueden ser simplemente ligadas o doblemente ligadas, como nosotros queramos. ¿Cómo podemos implementar una pila mediante arreglos? Aquí el detalle es que el arreglo, como ya sabes, es una estructura estática, es decir, nosotros cuando creamos el arreglo le damos un tamaño máximo. En este caso el tamaño máximo es 6. Así que solo podremos insertar en esta pila 6 elementos. Entonces necesitamos el arreglo, necesitamos el número máximo de elementos o el tamaño del arreglo y otra variable tope. Esta variable tope normalmente comienza con valor de -1 porque no hay posición -1. Cuando el tope tiene -1, esto nos indica que en este caso la pila está vacía. Si nosotros queremos insertar un elemento, como en este caso insertamos el elemento A, lo primero que hicimos fue incrementar el tope, valía -1, le sumamos 1, ahora vale 0, e insertamos un elemento ahí en la posición 0. Ahora, si nosotros queremos insertar otro elemento, nuevamente incrementamos el tope, ahora vale 1, y colocamos el elemento en la posición 1. Y esto se repite, es decir, si nosotros queremos insertar otro nuevo elemento, ¿qué tenemos que hacer? Primero, incrementar el tope, valía 1, más 1, ahora vale 2. Y ahora insertamos el elemento en la posición 2. Ahora, si lo que queremos es sacar un elemento, ¿qué tendríamos que hacer? Sacar el elemento que está en la posición 2 y luego decrementar el tope. Bueno, aquí tenemos el código para implementar una pila utilizando arreglos. Podríamos tener una clase, tenemos aquí el tope, el tamaño y el arreglo. Y en el constructor lo que hacemos, al tope le ponemos -1, el tamaño, aquí recibimos el tamaño del arreglo de cuántos elementos queremos. La desventaja de implementar una pila con arreglos es que hay un tamaño, es decir, si nosotros declaramos una pila de 5 elementos, jamás vamos a poder insertar 6 o más de 5, dado que la declaramos de 5, solo de 5. Entonces aquí se crea el arreglo y ese es el tamaño, no se cambia.
Y aquí tenemos las operaciones push y pop, es decir, insertar. Primero, ¿cómo podemos insertar? Pues hay que ver que no nos pasemos del tamaño, porque si no, no podríamos insertar. Y lo primero que se hace es, ya decíamos, incrementamos el tope y metemos el elemento en el tope. Y podríamos regresar verdadero para indicar que sí pudimos insertarlo. ¿Por qué? Porque cuando ya estemos en el límite de la pila, pues entonces no podríamos insertar y regresaríamos falso. Para sacar un elemento con pop, habría que preguntar si la pila no está vacía, porque si está vacía no podemos regresar, no podemos sacar nada. Si no está vacía, tomamos el elemento que está en el tope y decrementamos el tope. Esa es la operación pop. Para saber si está vacía, bueno, tope tendría que ser igual a -1 o menor que 0. Si eso se cumple, regresamos verdadero, está vacía la pila, si no, falso. Para limpiar la pila solo habría que poner a tope nuevamente -1 y con eso, aunque haya tenido varios elementos, bueno, se supone que ahora está vacía. Para obtener el elemento del tope únicamente lo que hacemos es preguntar si la pila no está vacía y si no está vacía tomamos el elemento que está en el arreglo en la posición tope, pero no modificamos el tope. Y bueno, aunque podemos implementar una pila con arreglos, no es recomendable. No es recomendable porque esta es la restricción, que nosotros declaramos el arreglo de un tamaño y jamás vamos a poder meter más elementos de los que nosotros indicamos. Y eso en la vida real es difícil de saber, no sabemos a ciencia cierta cuántos elementos vamos a meter, por eso no es recomendable. En este caso lo ideal es que nosotros representemos a las pilas mediante listas ligadas. ¿Y cómo es esto? Pues simple y sencillamente que antes teníamos inicio y ahora esa variable se va a llamar tope. Y si nosotros queremos insertar un elemento como el 67, pues lo insertamos por el tope. Si queremos insertar otro elemento, por ejemplo el 92, lo insertamos por el tope. ¿Y qué pasó con el 67? Que ahora pues está aquí enfrente, porque el nuevo elemento que insertamos, que es este 92, se insertó por el tope. Si insertamos nuevamente otro elemento como el 41, pues el 92 está aquí adelante y el 67 está aquí adelante. Entonces, si queremos insertar elementos en la pila, pues hay que insertarlos por el tope. ¿Qué es lo único que cambia? Que antes esta variable le llamábamos inicio y ahora se llama tope. Si queremos sacar un elemento aquí, pues te tendría que sacar el 41, porque se saca el elemento que está en el tope y por tanto ahora nuestra pila quedaría así. Quitando el 41 quedarían los elementos 92 y 67. Y como ya hemos visto en videos anteriores, para crear una lista ligada necesitamos primero crear un nodo, que es esta estructura que tiene dato y tiene siguiente, y aquí tenemos un constructor. En este caso, este nodo nos va a permitir almacenar enteros, únicamente enteros. Y una vez que tenemos el nodo, nosotros podríamos crear la clase pila, en donde tendríamos el tope, tendríamos nuestro constructor y tendríamos nuestras operaciones push, que realmente es como inserta inicio, es el mismo código de inserta inicio, y tendríamos pop, que es como elimina inicio, que ya lo hicimos en videos anteriores con listas ligadas. Para limpiar la pila, simple y sencillamente tope lo ponemos a null. Para preguntar si está vacía, si el tope es igual a null, pues había que regresar verdadero porque entonces la pila está vacía. Para sacar el elemento que está en el tope, si no está vacía, tomamos el dato de tope.dato y lo regresamos. Aquí tenemos el mismo ejemplo de una pila con una lista ligada. Por tanto, primero tenemos la clase nodo con dato que es de tipo entero, siguiente y el constructor. Luego tenemos acá la clase pila, pero esta clase pila implementa una interfaz que es ipila. Y esta interfaz ipila contiene las operaciones que hemos visto sobre pilas: empty, pick, pop, push y clear y search. Aquí están los métodos y estos métodos están implementados acá en la clase pila. Por tanto, tenemos aquí el tope, que sería inicio, haz de cuenta, el constructor, clear para eliminar todos los elementos de la pila, y empty, que regresa verdadero si la pila está vacía, pick, que nos regresa el elemento que se encuentra en el tope de la pila, pop,
que lo que hace es eliminar el elemento que está en el tope. Es como elimina inicio. Ya no estoy haciendo el código porque ya lo hicimos con listas ligadas. Haz de cuenta que este es el método elimina inicio, que está haciendo eliminar el elemento que, bueno, no está en el inicio, está en este caso en el tope. Y aquí tenemos push, que hace insertar un elemento en el tope de la pila. Es como inserta inicio, realmente es exactamente el mismo código. Y tenemos el método search, que hace es buscar un elemento, también ya lo hicimos con listas ligadas. Y el método toString, que nos va a regresar todos los elementos de la pila entre corchetes y separados por comas. Para probar esto, aquí hemos creado una pila y le estamos insertando tres elementos, 34, 45 y 44. Luego imprimimos todos los elementos. Posteriormente sacamos con pop el elemento que se encuentra en el tope de la pila. ¿Cuál obtendríamos? El último que entró es el primero que sale, que sería en este caso el 44. Volvemos a imprimir la pila y luego con pick nada más obtenemos sin eliminar el elemento que está en la pila. Luego buscamos el 44. Como lo eliminamos acá, ya no lo va a encontrar y nos vuelve a imprimir la pila. Aquí vamos a ejecutar este código y aquí vemos los elementos de la pila. El 44 es el último que se metió, está aquí en el tope. Por tanto, después nosotros cuando sacamos un elemento se saca el 44 y cuando imprimimos esta pila nuevamente pues ya no está aquí el 44. Luego acá abajo con pick obtenemos el elemento que está en el tope de la pila. ¿Cuál es el que está en el tope? El 45 ahora. Por tanto, aquí nos regresa 45. Cuando nosotros buscamos acá el 44, pues ya no lo encuentra, por eso nos regresa aquí falso, ya no está. Y finalmente volvemos a imprimir la pila aquí abajo. Esta es una buena implementación de una pila, pero realmente si nosotros quisiéramos hacer ahora una pila que no fuera de enteros, sino que fuera de strings, había que hacer cambios aquí en el dato, había que ponerle aquí string y había que cambiar también aquí nuevamente el dato, quedando aquí string. Y luego aquí en la interfaz había que hacer cambios también aquí. En vez de regresar un entero, tendríamos que regresar string, 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 string y aquí string, estos cambios. Y en la pila nuevamente tendríamos que hacer varios cambios. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si nosotros sacamos un elemento con pop, habría que regresar no un entero, sino un string. Y había que hacer cambios por todos lados. Esto no es muy recomendable. Por eso, cuando nosotros implementamos clases en donde podremos utilizar diferentes tipos de datos, lo mejor es hacer clases genéricas. Las clases genéricas son clases con variables o parámetros que representan tipos. Ojo, estamos hablando de parámetros, pero antes los parámetros los recibían las funciones o los métodos. Ahora estamos hablando de clases que reciben parámetros, pero esos parámetros representan tipos de datos, es decir, como entero, float, etc. Esto es posible cuando el tipo de un dato no afecta el tratamiento que se le va a dar a ese dato, como en este caso, que podemos nosotros tratar con pilas de enteros, de floats, de strings, por ejemplo. Este mecanismo ya se utiliza en otros lenguajes como C#, C++, etc. Los tipos genéricos aparecen en la versión 1.5 de Java. Antes de esto se utilizaba la clase Object para simular tipos genéricos, pero esto tiene ciertas desventajas. Entre ellas es que se podían mezclar objetos de distintas clases, pero habría que utilizar muchos cast. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos esto de utilizar clases genéricas? Imagínate que tenemos un programa en donde tenemos una clase que se llama par de enteros. Esta clase par de enteros tiene dos variables a y b que son enteros. Entonces tiene su constructor que recibe a y b y los asigna a y b. Y tiene un método par de enteros que lo que hace es cambiarlos. En vez de poner a y b, los cambia y pone b a a y regresa un objeto de esta manera. Bueno, esta clase la podríamos utilizar nosotros en algún programa perfectamente. Pero, ¿qué pasa si luego nosotros también necesitamos una clase par de caracteres? O sea, no par de enteros, ahora de caracteres, que hace exactamente lo mismo que la clase anterior.
Lo que podríamos hacer en este caso es otra clase par de caracteres y volver a escribir el mismo código. Y si al rato necesitamos otra clase par de flotantes, volvemos a escribir otra clase, el mismo código, solo cambiando los tipos de datos. Para que esto no pase, lo que nosotros podemos hacer es abstraer el tipo de dato. Es decir, suponer que el tipo de dato es un tipo de dato genérico, es decir, T, que puede ser cualquier tipo de dato genérico, y pasarlo como parámetro a la clase. Eso es lo que podríamos nosotros hacer. Y aquí está la clase, que se llama par de lo que sea. Recibe aquí entre signos de menor que y de mayor que a T, que este es un tipo de dato. Puede representar cualquier tipo de dato, entero, float, char, lo que sea. Y entonces las variables a y b aquí se declaran de tipo T. Luego, aquí en el constructor recibimos a A, que es de tipo T, y a B, que es de tipo T, y las asignamos. Y el método swap, este método, lo que va a hacer es que va a regresar a un nuevo objeto par. Aquí estamos creando un objeto de esta misma clase, par, indicando T y pasando las variables b, a. Este es un método que también está utilizando este tipo de dato genérico. Si nosotros hacemos eso, ahora nosotros podríamos crear, por ejemplo, aquí un objeto P de la clase par, pero al crearlo le pasamos el tipo de dato. Pasamos aquí integer, es igual a new par integer, y aquí le pasamos 1 y 2, que son los parámetros que recibe. Esta clase entonces está recibiendo integer como tipo de dato, y lo que va a hacer es que en vez de T va a sustituir por integer. Es importante comentarte que cuando utilizamos tipos genéricos no podemos utilizar tipos de datos primitivos, es decir, int, float, char. Tendríamos que utilizar los tipos de datos wrapper, es decir, en vez de int, integer, en vez de float con minúscula, float con mayúsculas, porque los generics solo se pueden utilizar para tipos de datos referenciados. Aquí abajo creamos P1, que es también un objeto de la clase par, pero le pasamos como parámetro carácter, por tanto va a ser una clase de tipo char. ¿Qué pasa aquí? Que recibe como parámetro aquí en la clase, en vez de T, lo va a sustituir por carácter, que es la clase wrapper del tipo char. Y aquí pasamos los dos caracteres A y B y podemos llamar a sus respectivos métodos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros para empezar a hacer que nuestra clase nodo sea una clase genérica? Es decir, que en vez de tener int sea de cualquier tipo. Pues lo primero es indicar menor que y mayor que, y aquí en medio indicar un tipo de dato que podemos poner T. Si quieres poner 2 o 3 tipos de datos que recibes como parámetros, podrías poner T1, T2, T3, etc. separados por comas. De esta manera T1, podría ser T2, este sería otro tipo de dato. Si tu clase utilizara dos tipos de datos, pero en nuestro caso solo utilizamos un tipo de dato, T. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues que dato va a ser de tipo T. Y entonces aquí cuando recibimos nosotros dato, esta variable tiene que ser también de tipo T. Y de esta manera nosotros hemos convertido esta clase nodo en una clase genérica. El siguiente punto sería convertir la interfaz. Las interfaces también se pueden convertir en interfaces genéricas. Por tanto, esta interfaz recibe como parámetro a T. ¿Y qué métodos utilizarían T? Pues el método pick va a regresar un objeto de tipo T. Pop también lo va a hacer. Push igual, regresa T y recibe el elemento que también es de tipo T. El método search nuevamente también va a recibir a T como un tipo de dato. Y el siguiente paso es que ahora nuestra clase pila, esta clase que tenemos aquí, va a ser una clase genérica también, es decir, va a recibir a T. Pero
cuando implementamos acá la interfaz pila, también de esta interfaz, como es una interfaz genérica, debe recibir el parámetro, que en este caso es el tipo de dato, que es T. Y si hemos realizado estos cambios, pues ahora hay que hacer los cambios internamente. Por ejemplo, pick, ya decíamos que regresa a T, un valor de tipo T. Pop también regresa un valor de tipo T. Luego tenemos acá push, que recibe un valor de tipo T y que regresa también un valor de tipo T. En este caso, el método switch también recibe un elemento de tipo T. Y ahora vemos que aún tenemos algunos errores, principalmente en estos dos métodos, en el método pick y en el método pop. Primero vamos a resolver los errores en el método pick. ¿Por qué nos marca un error? Por lo siguiente. Primer punto. Decíamos que T representa un tipo de dato, pero generic solo funciona con tipos referenciados, es decir, no funciona con tipos primitivos como enteros, float, char. Entonces, si en este método yo estoy diciendo, si la pila está vacía, vas a regresar -1. Pero -1 es un entero. Yo no puedo regresar -1. No puedo regresar un tipo de dato primitivo. Tendría que ser un tipo de dato referenciado. Y para indicar que no hay objeto, cuando hablamos de tipos de datos referenciados, lo que tendríamos que regresar en este caso sería null. Entonces esto corrige este error. Y el error que todavía tenemos aquí lo voy a dejar ahorita pendiente. Vamos a corregir el error de -1 también aquí abajo, porque es el mismo caso. Cuando nosotros sacamos un elemento de la pila, debemos regresar ese elemento. Pero si la pila está vacía, nosotros decimos aquí que regresamos -1, y eso funcionaba porque nuestra pila era de enteros. Pero ahora nuestra pila es de tipos T, que son tipos referenciados. No podemos regresar un valor. Si no hay elemento, debemos regresar null, que es el mismo caso que teníamos acá arriba. Ahora, todavía nos sigue marcando error. ¿Por qué? Primero, si nosotros sacamos un elemento del tope de la pila, el tope tiene dos elementos, tiene dato y tiene siguiente, porque el tope ya sabemos que es de tipo nodo, y nodo tiene dato y tiene siguiente, pero nodo es una clase genérica, por tanto, eso implica que aquí, en este caso, cuando yo declaro a tope, no lo puedo declarar así. Cuando nosotros declaramos un objeto o una referencia de un tipo genérico, hay que indicarle aquí entre menor que y entre mayor que cuál va a ser el tipo. Es decir, nosotros podríamos decirle que el tipo es string. Entonces va a crear a esta referencia de la clase nodo, pero le va a pasar string como parámetro. Entonces la clase nodo recibe aquí en lugar de t string y tendría aquí dato de tipo string y aquí sería de tipo string. Ok, pero en este momento no sabemos de qué tipo va a ser. Sabemos que va a ser de tipo t. Ok, entonces lo pasamos como de tipo t. Entonces tope es hasta este punto de tipo t. Y este cambio corrigió ya el error que teníamos aquí en este método, el método pick. Teníamos aquí un error en el return y era por eso, porque tope no tenía un tipo genérico, pero seguimos teniendo este error acá abajo en el método pop. ¿Por qué? Porque sacamos el elemento que está en el tope, pero ese elemento no es de tipo entero, es de tipo t. El dato es de tipo t y ahora cuando lo regresemos un valor de tipo t. Y con eso ya hemos corregido todos los errores en nuestra clase pila. Ahora vamos a la parte de la implementación. Pues ahora cuando nosotros creemos un objeto de la clase pila hay que indicarle el tipo de dato. Es decir, aquí tendríamos que poner entre signo de menor que y mayor que nuestro tipo de dato. Pero recuerda, no podemos utilizar tipos de datos primitivos como int. En lugar de int tendrías que utilizar su clase wrapper, su clase envoltorio. Las clases wrappers las vimos en los primeros videos. Sería en este caso integer. Estaríamos creando una pila aquí de enteros y le estamos insertando enteros y estamos aquí
comparando algún valor entero. Entonces esto funciona perfectamente igual como funcionaba hace rato. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si ahora nosotros a nuestra pila quisiéramos meterle, por ejemplo, caracteres como A, bueno, esto no se podría hacer, pero sí nosotros podríamos aquí, en vez de poner integer, recuerda, no podrías poner char, porque char, así con minúsculas, es un tipo primitivo, pero sí podrías poner su clase wrapper. ¿Cuál es la clase wrapper? Esta. Entonces estamos indicando aquí que esta es una pila de chars. Y ahora pues podemos insertar en esta pila chars. Aquí tenemos A, B y C. Y por acá abajo vamos a buscar si encuentra la letra C. Entonces vamos a correr y aquí está funcionando. Tenemos ahora una pila de chars o una pila de caracteres. Si posteriormente quisiéramos tener, por ejemplo, una pila de strings o de cadenas de caracteres, en donde quisiéramos almacenar, por ejemplo, nombres de personas, pues podemos hacerlo perfectamente. Y podríamos también, aparte de insertar, eliminar y buscar, por ejemplo, podríamos buscar aquí a María y ahora vamos a correr este programa. Entonces, lo interesante de un tipo genérico es que nosotros creamos una pila que es genérica. Puede ser una pila de enteros, de chars, de floats, de doble, de lo que tú desees. Y como recordatorio, como recordarás, nuestra clase nodo antes la habíamos colocado dentro de nuestra clase pila. Esto mismo lo podemos seguir haciendo. Podemos tener nuestra clase nodo dentro de nuestra clase pila y hacer que nuestro nodo sea una clase privada. Y por tanto ahora nosotros podríamos eliminar nuestra clase nodo porque ya la metimos, es una clase interna. Ok, la vamos a eliminar y ahí está. Entonces por último te comento qué hicimos. Pues teníamos una interfaz genérica y creamos una clase pila genérica. Pero realmente Java ya contiene una clase stack, la clase pila. Aquí está, se llama stack. Y es una clase genérica, es un generic. Por tanto, tú puedes indicar aquí de qué quieres que sea tu pila. Si la quieres de string, de float o de lo que tú quieras. Y los métodos que tiene esta clase stack son los que ya vimos. Contiene los métodos push para insertar un elemento, pop para sacar un elemento, pick que nos regresa el elemento del tope, empty para saber si está vacía, search para buscar un elemento y tiene el método toString también. Y bueno, ¿esto qué implica? Pues implica que si nosotros no hubiésemos hecho nuestra interfaz, nuestra clase pila, es decir, las voy a eliminar precisamente, vamos a eliminar, ahí está la interfaz y eliminamos también la clase pila que es nuestra clase genérica. Obviamente si yo intento correr esto pues no funciona. ¿Por qué? Porque no hay una clase pila. Pero Java contiene una clase que se llama stack que hace exactamente esto. Esta es la clase stack. Claro, si yo la quiero usar la debo importar. Entonces vamos a importar la librería java.util.stack. Aquí está, la he importado. Entonces yo puedo crear una pila y estamos creando aquí una pila de strings. La clase stack es una clase genérica y contiene los métodos push porque representa una pila. Podemos imprimirla, pop, pick, search. Los mismos métodos que nosotros hicimos, solo que ahora estamos utilizando la clase de Java. ¿Y qué hace? Exactamente lo mismo. Estamos creando aquí una pila. Insertamos Juan, María y Edgar. Y nosotros aquí lo que hicimos fue sacar un elemento. ¿Cuál sacamos? Edgar. ¿Por qué? Porque el último que entró es el primero en salir. Seguramente encontrarás alguna pequeña variación en el orden en que imprime los elementos. ¿Por qué? Porque la clase stack los está imprimiendo de el último al primero. Es decir, nosotros para imprimir los elementos primero imprimíamos Edgar, luego María, luego Juan. Pero
De cualquier manera, lo que importa en la clase pila es que el último elemento que entra, que en este caso fue Edgar, si lo sacamos es el primero que va a salir. Por eso queda aquí Juan y María, que son los mismos elementos que quedaban en nuestra clase. Entonces, hoy has aprendido cómo crear pilas y cómo utilizar incluso la clase stack que ya trae Java integrada. Y así como stack es una clase genérica, Java tiene una lista ligada que es un genérico y tiene una array list que también es un genérico. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.